tardes. Bienvenidos, es un honor, señores, tenerlos aquí. Me hubiera gustado leer toda su biografía, pero no acabaríamos. Solamente mencionar, Juan, Vanguard es la segunda gestora de activos más grande a nivel mundial. Tiene más de 8 trillones, sajones, billones, en español, millones de dólares en gestión, más de 50 millones de clientes, según sé, Juan. Y además de ofrecer productos de inversión a bajo costo, pues gran parte de la visión de Vanguard es justo asesorar temas de planeación de largo plazo de las personas y de las empresas. Y del lado de Sergio, bueno, pues es la más grande. Ya perdí la cuenta, pero me imagino que depende un poco de cómo amanezcan los mercados, pero más de 10 trillones de dólares en activos bajo administración, la más grande del mundo. Verdaderamente, señores, es un honor. Y ambos tienen, además de la experiencia como gestores de activos, pues en el caso de Sergio estuvo del lado de las Afores muchos años. Entonces, pues creo que aquí hay muchos años de experiencia y espero que el panel sea muy interesante para todos ustedes. Empezar simplemente, brevemente, un poco poner en contexto, ¿no? Yo soy un convencido que uno de los principales objetivos de ahorro de una persona tiene que ser el ahorro para el retiro. Y esto en el contexto de pues, el aumento en la esperanza de vida de las personas obliga pues a que vamos a tener que financiar cómo vamos a vivir esos mayores años para el retiro, ¿no? Entonces el reto no es menor. En México el esquema obligatorio, y creo que es bastante claro, puede no ser suficiente para alcanzar nuestras metas financieras, ¿no? Porque es importante, por lo cual es importantísimo complementarlo. Sin duda las Afores son las únicas que pueden gestionar el ahorro forzoso, obligatorio. Pero eso no necesariamente es cierto cuando hablamos del ahorro voluntario, este ahorro complementario. Creo que ahí, para poner un poco el contexto, ahí es donde entra este panel, ¿no? Como decían en la presentación inicial, típicamente cuando en México hablamos de ahorro para el retiro, lo que inmediatamente salta en la mente es las Afores, ¿no? Pero la verdad es que hay una otra realidad que tiene que ver con que hay otros intermediarios financieros y otras entidades financieras que gestionamos una parte relevante de este ahorro para el retiro, y ahí es donde, digamos, vamos a englobar este panel. Entonces, para entrar en materia, si me permiten, Juan, Vanguard publicó un documento en donde presenta los elementos tanto materiales como conductuales que debe cuidar un inversionista para aumentar la probabilidad de éxito en sus metas financieras en lo que se refiere al ahorro para el retiro. ¿Nos puedes compartir algunas de las que consideras más relevantes, Juan, por favor? Claro, y muchas gracias a Alex y a la MIP por la invitación. Sergio, qué gusto estar en un panel de vuelta contigo. A ver, sí, creo que, y es muy relevante al tema en cuestión del ahorro voluntario para el retiro, que es probablemente tener un retiro digno, una jubilación, es el objetivo financiero más común o que casi todos los seres humanos tenemos. A ver, los principios de éxito de inversión que publicamos, que me preguntas, Alex, se basan en 4 principios que son básicos, pero que hacen mucho sentido, y a veces uno, sobre todo si está en el mundo financiero, se olvida, lo pasa por obvio. O sea, el primero es definir un objetivo de inversión. A veces con los medios, las redes sociales, que la nueva empresa, el nuevo producto de inversión, las nuevas earnings de Nvidia y cuánto vale, nos distraemos un poco con nuestro objetivo financiero, en este caso que vamos a hablar hoy del retiro. Y después las limitantes que tenemos para alcanzar ese objetivo. Uno es el plazo. En retiro lo bueno que uno puede ahorrar e invertir por los próximos 30, 40 años. Bueno, ahora vamos a hablar, creo que Sergio va a decir que vamos a vivir más. Entonces, el plazo. Y después las condicionantes. ¿Cuánto riesgo yo estoy dispuesto a asumir? ¿Qué propensión al riesgo tengo? A ver, les pongo... ¿Y cuánto puedo yo ahorrar? Porque si tenemos un objetivo de inversión corto, por ejemplo 2 años, el 90% de ese objetivo, si lo alcanzamos, depende de nuestra capacidad de ahorro. Y el mercado nos va a dar un 10%. Si nos vamos a 10 años es como 20%. Ya si nos vamos a un objetivo de inversión de 30 años, ya es más parejo, de 50 y 50 en promedio. ¿Cuánto podemos ahorrar versus cuánto nos van a dar nuestras inversiones? Ese es el primero. El segundo es inversiones balanceadas. A ver,
aquí creo que en el panel de Samantha y Jaime hablaron de que en España los fondos ya tienen como 40% de fondos multiactivos o balanceados. Este es el concepto de diversificar el riesgo. Es difícil, hoy estamos con tasas altas, sí, pero las tasas altas no van a durar para siempre, los mercados se pueden ver un poco caros, okay. Tengamos una diversificación de activos, bonos, acciones, cash o bonos de corto plazo, local e internacional. Una buena asignación de activos va a explicar la gran parte de tu éxito financiero en una inversión de largo plazo. El tercer objetivo es costos. Acá es minimizar los costos. Hoy en México, por supuesto, están las Afores para el ahorro mandatorio, pero los fondos de inversión ofrecen fondos diversificados multiactivos a comisiones muy razonables. Y vamos a hablar más adelante, pero en México hay 3 artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta que te permiten aplazar impuestos sobre los intereses y las ganancias o deducir tus contribuciones de complemento o de ahorro voluntario, y es una cifra alta, es hasta 180,000 pesos al año, que para los ingresos de México es muy alto. Entonces, no solo bajar los costos, sino que los impuestos, aprovecharte de los beneficios fiscales si estás ahorrando para el retiro, para bajar los costos de la inversión. Y la cuarta, que quizás es como la más lógica humana, es tener conducta, ¿no? Nosotros, los seres humanos, pues no somos siempre seres racionales, ¿no? Tenemos emociones, nos guiamos por lo nuevo que Nvidia publicó y vale $3 trillones. Bueno, si yo hice un objetivo de inversión a largo plazo y tengo un fondo de inversión que me manejan, ojalá profesionales, con una buena diversificación del riesgo entre bonos, acciones, México, internacional, respetemos eso y no nos desviemos por la emoción de que me voy a perder algo y lo voy a comprar al punto más alto, o me va a dar miedo cuando vino, por ejemplo, el COVID, que el mercado se cayó 30% y si nos salíamos en 90 días el mercado se recuperó, y si nos salimos del mercado accionario perdimos esa recuperación. Entonces esos serían los 4 principios. Muchas gracias, Juan, muy interesante. Sergio, si me permites, el presidente del Consejo Director General de BlackRock publica una carta a los inversionistas cada año, la cual se convierte en lectura obligada del gremio por la relevancia que tiene BlackRock, ¿no? En estas cartas, Larry Fink típicamente hace una profunda reflexión pues, de algún tema relacionado con las inversiones, y su carta este año lleva por título Momento de repensar el retiro. ¿Nos puedes compartir los aspectos principales de este documento y algunos de los temas que ahí se tocan que pudieran ser de particular relevancia para este foro? Gracias, Alex. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Alex, a mí, Juan, muchas gracias, un gusto compartir el panel en este evento y sobre todo traer a la mesa algo que es algo tomando un poco de la parte irracional que ahorita hablaba Juan, ¿no? Yo me acuerdo que en las teorías del consumidor, tu primer supuesto es que es un consumidor racional, y que un consumidor racional prefiere consumir hoy que mañana. Entonces, contra eso estamos peleando, contra cierta irracional definida en términos microeconómicos. Pero bueno, eso es un poco ya de filosofía barata de mi parte, pero gracias. Por otro lado, es cierto, ¿no? La verdad es que la carta de este año viene centrada en lo que llamamos la crisis silenciosa, porque es algo que realmente, justamente porque empezamos en retiro o cuando vemos esta irracionalidad de la que platiqué, siempre posponemos, ¿no? Siempre vamos a ser, claramente, vamos a poder ser capaces de traer dinero a la mesa, ¿no? Pero llega un momento en que no. Entonces, la primera parte de la carta que justamente se refiere a eso, porque tiene 3 partes. La primera, que es muy importante, es esta del ahorro para el retiro y traerlo justamente al frente, ¿no? El primero es el aumento en la esperanza de vida, es decir, cuando, por ejemplo, yo nací en 1971, mi probabilidad de que viviera era hasta el 2041, 70 años más o menos, ¿no? Digo, ojalá y pueda realmente cumplir con el promedio, la esperanza de vida que tenemos actualmente más cercana hacia los 80 años, ¿no? Entonces, 10 años tenemos que extenderlos de alguna manera, ¿no? Y ha sido un cambio tan rápido como el cambio tecnológico, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de cómo cada año que pasa encuentran soluciones, ¿no? Encuentran ciertas maneras en el cual el aumento de la esperanza de vida que hace
que lógicamente esto pues, sea una de las cuestiones más apremiantes, ¿no? La verdad es que los sistemas de las pensiones actuales se han estado rediseñando, ¿no? Siendo en ese sentido el de México uno de los sistemas que más cambios ha sufrido, y la verdad es que los cambios ha sufrido para bien. El sistema mexicano data de 1997, ¿no? Cuando se implementó en 92, 97 se implementaron las Afores, pero a lo que voy es un sistema que acaba de atacar uno de los principales problemas, digamos, desde la base, que es el tema de la contribución, que es un poco lo que decía Juan, cómo acumulas el dinero, la cantidad de dinero que entra, y el otro problema que atacaron muy bien realmente es justamente la implementación de los fondos de Target Date Funds, ¿no? Que eso realmente hace que la discusión se centre en la tasa de reemplazo, que es el fin último al fin y al cabo de estas estrategias, ¿no? Y el tercer punto que trae justamente la carta son soluciones colaborativas, es decir, todos necesitamos hablar de esto. Simplemente la contribución en México, no, pues es tripartita, ¿no? Realmente. Entonces, creo que eso habla de que es un problema de política pública, es un problema muy grande y es un problema que tenemos que atacar y traer a la mesa, ¿no? Entonces, esa es la importancia, y esto que estamos viendo, México dentro de todo se distingue porque fue de las pocas geografías que durante la pandemia no solamente digamos que en términos estrictos se permiten los retiros, ¿no? Pero no hizo, digamos, o no se retiraron de manera importante como en otras geografías, otras latitudes, ¿no? Pero México, lejos de eso, hizo el cambio en la contribución. Creo que es algo muy potente, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que justamente hablemos de que el sistema de ahorro para el retiro en México es clave, ¿no? Es clave y es importantísimo, pero también vamos a poner la realidad. El sistema de ahorro, ¿cómo se llama? El ahorro para el retiro es una decisión personal. Si va a alcanzar o no va a alcanzar, yo creo que yo como lo veo realmente es qué tan bien quieres vivir en el futuro, ¿no? Que eso es lo que hay que pensar y hay que traer a la mesa, ¿no? Hablaba de la teoría del consumidor racional y realmente lo que haces, y como yo lo veo, es que yo quiero pasar consumo de hoy para consumo futuro, para estabilizar mi nivel de consumo. Si yo quiero lograr eso, ¿no? Cada quien, y por eso es una decisión personal, ¿no? Sabe cómo quiere vivir en el retiro y cada quien sabrá si la Afore es suficiente o no. La Afore es un gran vehículo, pero de todas maneras cada quien tiene que hacer un ejercicio para pensar si están haciendo lo suficiente para llegar a esa edad en la cual sí ya no es productivo, tienes que pagar más de seguro de vida, tienes que pagar más de seguro médico, tienes que pagar muchas cosas y si realmente estamos haciendo lo necesario. Pero es una decisión personal, Alex. Gracias, Sergio. Cambiando un poco y bueno, siguiendo hablando un poco del sistema mexicano, Juan. Vanguard publicó hace algunos años, junto con México, ¿cómo vamos? Es un documento muy extenso titulado México, ¿cómo vamos con el ahorro para el retiro? En el cual se analiza el estado actual del ahorro para el retiro en México y al final concluye con una serie de recomendaciones de política. ¿Nos puedes compartir los aspectos principales de este documento y algunas de las recomendaciones de política que puedan ser de particular relevancia para nuestro foro, es decir, para los fondos de inversión? Porque muchas de las recomendaciones vienen con el régimen obligatorio, déjame llamarle así. Sí, de acuerdo. Creo, tú lo dijiste bien al principio, Alejandro, que cuando pensamos en el retiro en México, pensamos en el sistema de las Afores, que si bien atiende a una parte de la población, no a toda la población, incluso muchas de las personas que cotizamos en el IMSS y que tenemos una Afore y la contribución se va a incrementar, igual no vamos a estar protegidos en el sentido que alcancemos una tasa de reemplazo que nos permita tener una vida digna en la vejez. Y Sergio lo eludió muy bien, al final es una decisión personal. A ver, yo solo agregaría una cosa de la reforma del 2020, el incremento de las contribuciones, pasarnos a fondos ciclos de vida o Target Date Funds, que se van rebalanceando en el tiempo, y lo otro que se resolvió yo creo que fue subir la pensión mínima garantizada y bajar las semanas de cotización. Eso más la pensión del bienestar, que fue una reforma que se aprobó un par de años antes, resuelve el problema de la tasa de reemplazo para una gran parte de la población que gana hasta 5 UMAS, pero que cotiza en el mercado formal
toda su vida, o por lo menos llega a las 750 semanas o 1000 semanas, que es lo que te va a pedir el gobierno para jubilarte. Pero entonces, lo que le pedimos a este think tank en México Cómo Vamos, que lidera Sofía Ramírez, es que analizara, más allá del sistema mandatorio de los trabajadores privados que cotizan en el IMSS y los estatales del ISSSTE, cómo está todo México con respecto al retiro. Y la realidad es, pues, mitad positiva, mitad negativa. A ver, cerca de un 40% de toda la población económicamente activa tiene una cuenta para el retiro, o por lo menos sabe que tiene, ¿no? Sabemos que en México las Afores manejan casi más de 50 millones de cuentas, pero hay solo 20 millones activas. Cuando miramos en cuanto a brecha de género, hay una brecha importante y está muy relacionado, o sea, en contra de la mujer, son como 18 puntos, los hombres tienen 48%, tienen una cuenta de retiro contra 30 de las mujeres. Está relacionada a la informalidad, la mujer sale del mercado formal del trabajo para tener un hijo o una hija y cuidarlo y le cuesta regresar, entonces ahí se amplía esa brecha de género. Pero si miramos, y bueno, solo como referencia, el 70% de los mexicanos tenemos un producto financiero formal, una cuenta de ahorro, una cuenta de salarios, etc. Pero si miramos quién ahorra en México, el porcentaje es alto, es 59%. Esto está basado en los datos de inclusión financiera de la encuesta del INEGI, los datos son a cierre de 21, acaba de salir una nueva encuesta, entonces habría que actualizarlo. El pico que tuvimos fue en el 2018, donde se ahorraba casi el 68% de las personas ahorraban. Formales e informales, ¿sí? El problema es, sí hay capacidad de ahorro, un 60% de los mexicanos y mexicanas ahorramos, es cómo y para qué ahorramos. Muchos de los mecanismos de ahorro son en mecanismos informales, las tandas. Se habrán dado cuenta, yo no soy mexicano, llevo 15 años en México, aprendí lo que era una tanda, porque no sabía. Y otros ahorrar para poner tu propio negocio. ¿Y para qué? La principal razón es para atender emergencias. La segunda es para gastos personales, la tercera comprarse una casa, educación. Retiro es una de las últimas. El 3% de los mexicanos y mexicanas ahorramos voluntariamente para el retiro. Bien. Entonces, lo otro que hace este think tank, y el estudio es público, se mete en la página de México Cómo Vamos y pueden ver el semáforo y todos los análisis, creo que vale mucho la pena, es cuantificar cuánto es este potencial de ahorro para el retiro, más allá de la contribución mandatoria que hacemos todos los que estamos en el sistema de Afores. El mercado potencial de ahorro adicional es de 23 millones de personas, ¿sí? 16 formales o personas, formales, y unos 7 millones, 16 más 7, 23, ¿sí? Son informales. Y la capacidad de ahorro, esto es tomando los ingresos formales e informales, esto es de acuerdo a la encuesta, y tomando la canasta básica más la canasta básica complementaria y todas las personas dependientes de esa persona que tiene ingresos, este think tank estima que el potencial es de 11.000 millones de pesos mensuales. O sea, sí hay capacidad de ahorro, ¿sí? Son 8.000 de formales que ya ahorran y 3.000 de personas que no ahorran, que podrían ahorrar. Pero ¿cómo canalizamos ese ahorro de una manera eficiente, lo más automática posible? Un poco para lo que decía Sergio, es muy difícil sacrificar un consumo, una necesidad inmediata, por un beneficio que vamos a tener en 30 años. Entonces, hay una serie de recomendaciones, una de las cuales que creo que es de las más relevantes para este foro es la inscripción automática en el ahorro voluntario a todos los mexicanos, formales e informales, para ahorro para el retiro. La evidencia empírica muestra en otros países que si esto lo diseñas bien, entre el 90 y el 95% de las personas se quedan en ese ahorro. ¿A qué me refiero? Tú, cuando entras a trabajar formalmente o cuando haces un trámite gubernamental, si sos informal,
te afilian directamente y de acuerdo a tus ingresos, pues aportas el 1% de tu ingreso o el 2% o el 3% en automático. Y esto se puede canalizar en la Afore, por supuesto, como ahorro voluntario, pero también en los fondos. ¿Sí? Los fondos ofrecen vehículos de ahorro voluntario para el retiro y las aseguradoras, es decir, incrementar el PAI para todos los participantes. Y bueno, y si no te gusta, te puedes desafiliar. Es automático, pero con desafiliación voluntaria de cada persona. Y bueno, y después hay un par de recomendaciones adicionales, como achicar la brecha de género, que va relacionado a darle un bono a las mujeres que tienen hijos o semanas de cotización, y también tratar de captar a todos los informales, que en México es más del 50% de la economía, a través de afiliarse a un producto de ahorro para el retiro cuando hagan un trámite federal o gubernamental. Y bueno, hay muchas más, pero hay... Gracias, Juan. Sergio, hemos dicho que el ahorro para el retiro no es exclusivo de las Afores, ¿no? ¿Qué otras alternativas existen y cómo juegan los fondos de inversión en estas? Dividir estas alternativas en unas institucionales y unas personales, y te voy a agradecer, Sergio, si nos ayudas con las personales. O sea, Juan ya tocó un poco el tema de los opt-in y opt-outs. Creo que eso tienes que tener digamos, un esquema institucional para poder desarrollar eso, pero, digamos, pasemos a las personales. De las alternativas que hoy existen en México y el rol de los fondos, estoy pensando en planes personales para el retiro, el tema de los unit links con las aseguradoras, en fin, un poco... Sí, Alex, creo que es importante nada más pues, enumerarlas, ¿no? Las acabas de comentar, los PPRs, planes personales para el retiro, los unit links, ¿no? Y estos dos, bueno, hay un tercero que son las cuentas de ahorro para el retiro voluntarias de las propias Afores, ¿no? Yo creo que estas tres son las principales. Los fondos de inversión juegan un rol clave, sobre todo en las primeras dos, y en una cuarta que podemos hacer, que es el propio fondo de inversión. Porque justamente los PPRs o los unit links pueden tener como subyacente un fondo de inversión. Que el fondo de inversión, la verdad es que es el vehículo más transparente y eficiente para poder representar esta responsabilidad fiduciaria, poder llevar a buen término, ¿no? La verdad es que una de las grandes características de los fondos de inversión es su transparencia, ¿no? El precio al que accedes, esa diversificación, que es, la verdad, es realmente fantástico que podamos tener un vehículo tan regulado, tan transparente y con liquidez diaria, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, competimos, y es lo difícil ahorita, ¿no? Cuando las tasas de interés están tan altas como ahorita, 11%, pues mucha gente se pregunta, oye, pues ¿para qué le meto algo más y con eso gano lo suficiente? Yo, como les contesto muchas veces, hace 3 años me preguntabas al contrario al 4. ¿Qué hago? Entonces, para tener un poco más, el 4 no da nada. Entonces, lo único que queda es la diversificación. Y en los PPRs, en los unit links, el fondo de inversión es clave justamente para darle ese portafolio a los clientes, ¿no? Se habla muchas veces de las Afores, y con esto termino un dato que a mí se me hace increíble, y está en la página de la CONSAR. Luego los ceros se me confunden. Entonces, las Afores manejan 6,000 millones de pesos, ¿no? 20 puntos del PIB alrededor. La mitad, o un poquito de la mitad, es rendimientos de largo plazo. Es decir, casi 10 puntos del PIB de un sistema que vale 20 puntos del PIB es diversificación y rendimiento, y la fuerza más fuerte con la gravedad que existe, que es el efecto composición. Entonces, los vehículos ahí están, definitivamente, y los fondos de inversión, ya sea una decisión personal de tú comprar algún fondo de inversión o de incluirlo dentro de algún plan personal para el retiro y unit link, la verdad es que hace los fondos de inversión el vehículo más potente para poder atender estas situaciones, ¿no? Porque además creo que es un vehículo que tiene, bajo el régimen de inversión, una flexibilidad que ningún otro vehículo en México te otorga. Gracias, Sergio. Juan, las alternativas institucionales, que ya tocaste un poco el tema. Sí, a ver, complementando a lo que dijo Sergio, están también los planes privados de pensiones que ofrecen las empresas.
En México esa industria es chica en términos relativos a las Afores o a los fondos, pero no es tan pequeña y crece, a diferencia de lo que mucha gente cree. A ver, esto es planes que se registran ante la CONSAR, porque no están regulados, pero se pueden registrar y tienen un beneficio fiscal. Hay cerca de 3.000 planes privados de pensión que ofrecen las empresas a sus colaboradores y valen cerca de 600.000 millones de pesos. Ahí hay, bueno, y atienden más o menos 1.8 millones de personas, o sea, colaboradores de estas empresas de los 3.000 planes. Dentro de estos planes hay planes de beneficio definido, ¿no? Donde uno, en función de los años que trabajó, su salario, la empresa asume la responsabilidad y le va a pagar una pensión con una renta vitalicia. Y los de contribución definida, al igual que en el sistema público y en la mayoría de los sistemas de pensiones a nivel mundial, la tendencia es hacia sistemas de contribución definida, donde lo que está definido es lo que yo contribuyo a mi cuenta de ahorro, o a mi fondo, o a mi plan personal de retiro, y en función de lo que yo contribuya más los rendimientos, va a ser el monto que voy a tener a la hora de jubilarme. En México, en los planes privados pasa lo mismo, los planes de los beneficios definidos están prácticamente cerrados a nuevos colaboradores, crecen porque los tienen que fondear en la medida que asumen más responsabilidades, pero los que realmente crecen más son los planes de contribución definida. Más o menos en contribución definida y mixtos, o sea, sumando empresas que ofrecen los dos, es como la mitad del mercado de los 600.000 millones y crecen como al 5%. Entonces, en México, las operadoras de fondos de inversión juegan un papel muy importante, diría primordial. La gran mayoría de los fondos de pensiones mexicanos están administrados por las compañías de fondos de inversión. Concretamente, fondos de inversión balanceados, lo que hablábamos de acciones, bonos, local, internacional, con un perfil de largo plazo para el retiro, como pueden ser los fondos ciclos de vida o fondos generacionales, o algunas otras operadoras ofrecen fondos de target risk, o sea, moderado, conservador, agresivo. Entre esos es casi el 25% de la industria. Ahora bien, y además estos fondos de pensiones tienen un beneficio fiscal para el contribuyente y para la empresa. Si bien con la reforma financiera que hubo hace unos años, las empresas solo pueden descontar el 50%, sigue habiendo un beneficio. La oportunidad que yo le veo a este mercado, más allá de acercarse a las empresas y a los actuarios para que ofrezcan estos planes de pensión privada que le generan lealtad, es un beneficio súper interesante para los colaboradores, hay muchas aristas positivas. Creo que una de los problemas que tenemos en México es la portabilidad. La portabilidad existe. Tú te puedes, este dinero es exento si está para el retiro. Tú te puedes pasar cuando te vas de una empresa, de un plan privado de una empresa a otra que tenga un plan privado de empresa, o te puedes ir a un plan personal de retiro, o te puedes ir a la Afore voluntaria. Y eso lo puedes hacer indistintamente de un lado para el otro. La realidad es que mucha gente no lo sabe, las empresas tampoco lo tienen tan claro a veces, y entonces cuando uno se va de una empresa tienden a liquidarte y también te liquidan el plan de pensiones. Entonces, si tú estabas invirtiendo en un fondo ciclo de vida que tenía un horizonte de 30 años y tenía beneficios fiscales, te sales de una empresa y la realidad hoy por hoy es que las personas se cambian de empresas o sea, rara vez una persona tiene un trabajo de una empresa por el resto de su vida. Creo que ahí tenemos tarea todos nosotros, los que estamos en la industria, los actuarios, los consultores, de educar a las empresas y a las personas, a los colaboradores, de que mantengan ese dinero ahorrado que está destinado al retiro con un horizonte de largo plazo y con el beneficio fiscal que la ley te permite. Gracias. Pasando un poco al desarrollo del mercado de gestión de activos en México, Sergio, uno de los temas que no mencionaste en la carta de Larry, y entiendo que, por lo que recuerdo, así empieza,
hablando del caso norteamericano, habla de algo que hace factible un poco el tener este éxito financiero para el retiro, descansa en tener mercados de capitales eficientes, ¿no? Incluso habla de que tendría que ser aspiración de muchos países, incluso desarrollados, no olvídate de México, incluso muchos desarrollados, que pues aspirar a tener mercados desarrollados, ¿no? O sea, como que él dice, como que él lo hace como que es una condición necesaria para poder tener éxito. Entonces, eso de suyo pone un reto importante en México. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que debemos revisar en México para que pues acercarnos a esos mercados de capitales que nos permitan a todos en esta decisión personal que referías, pues tener éxito financiero cuando tengamos que fondear muchos años de retiro? No, totalmente, Alex, y justamente creo que es un tema que es aparte de dentro de la carta de nuestro presidente y director general, de Larry, ¿no? Es uno de los temas que creo que en México tenemos una deuda tremenda con esto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que hay que conectar a los mercados de capitales o al ahorro interno con los mercados de capitales. Me voy a echar un poquito para atrás y me voy a ir a 1994. En 1994 en México no teníamos un sistema de ahorro por retiro o unos fondos de inversión tan grandes. Hay que recordar que ahorita, si bien las Afores son 20 mandatorias, 20 puntos del PIB, 11 puntos que son voluntarios son de los fondos mutuos y 7 puntos de las aseguradoras. Eso, matemáticas más o menos, nos suma 38 puntos de ahorro interno. En el 94 claramente no existía, ¿no? Decías que traíamos mucha experiencia en este panel a la mesa. Espero que no querías decir que éramos viejitos, pero los que tenemos algún recuerdo justamente de esa etapa, ¿no? Mucha de la devaluación que se dio en ese momento es porque hubo una salida importantísima de extranjeros, fuera de un tipo de cambio fijo, semifijo o flotado, o que se movía una banda, ¿no? Que lo hacía fuera de especificidades. No teníamos el ahorro interno y prestábamos del exterior. En esta ocasión México, en esta última etapa del 2020 al 2024, la salida de extranjeros ha sido muy, muy fuerte de los bonos, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo este patrón de tasas de interés a nivel global. México fue uno de todos los países que experimentamos esto, pero el tipo de cambio, en vez de devaluarse, se apreció, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que las Afores y en general los fondos de inversión, los inversionistas institucionales, nos suben las tasas para los que tenemos pasivos o prometemos o damos rendimientos en pesos, y es música para nuestros oídos, ¿no? Cuando diseñas un plan de pensiones y lo modelas al 4% o al 11%, cambia de una rebanada de jamón a una pierna completa, ¿no? Es decir, es muy grande. Entonces, eso es la importancia del ahorro interno, ¿no? En México, que no dependemos de una manera tan fuerte de las inversiones de corto plazo, sino hemos sido capaces como país en los últimos 20 y tantos años, casi 30 años, de generar este ahorro interno, y eso funciona como un buffer. Ahora conecto en dónde está la deuda. La deuda que tenemos con eso estamos hablando del puro mercado de renta fija, nos falta el mercado de capitales. En el libro de Economía 1, en la página 1, te hablan justamente del flujo circular en la economía, ¿no? Y te habla justamente de los beneficios, que lo menciona Larry, de estas estructuras, ¿no? De estas estructuras que cuando conectas esa base de ahorro interno a una economía productiva vía el capital, realmente lo que haces es derramar todos los beneficios hacia la economía, generando efectos multiplicadores bien potentes. Ahí es donde está la deuda todavía, Alex, en México, ¿no? Tenemos que generar un mercado de capitales mucho más profundo, teniendo la capacidad de soportar una salida natural de flujos extranjeros, porque es su definición, ¿no? Que tengan ciclos y que luego traigan más dinero. Y tener un tipo de cambio apreciado como lo que tenemos se llama ahorro interno. ¿Por qué no podemos tener un mercado de capitales así de grande y así de activo? Ese es y eso es también, como el retiro, es un problema que es multifactorial. No solamente corresponde a las Afores, no solamente corresponde a los fondos de inversión, corresponde a todos generar esa carretera
desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de política pública, para justamente generar. Y ahí viene una de las grandes oportunidades que también menciona Larry en su carta, que es la infraestructura como tal. Nos quejamos que en México no tenemos infraestructura, pero ¿sabes qué? En ningún país. Si te pones a ver, salimos de la pandemia y quienes hemos tenido oportunidad de viajar, te das cuenta que los problemas en los aeropuertos en todos lados. No estoy justificando nada, ni mucho menos, pero es una realidad. Es decir, el número de pasajeros subió, es decir, todos los países necesitan infraestructura, pero saliendo de esa pandemia con los estímulos fiscales que hubo, no hay dinero fiscal para generar esa infraestructura. Y es ahí donde viene la oportunidad de conectar los mercados de capitales, justamente, o al ahorro interno con los mercados de capitales, vía la infraestructura, que la infraestructura se vuelve ya un asset class por sí solo. Y eso es tan importante, la necesidad, y eso que todavía no metemos todo lo que le hace falta al mundo, no solo a México, para enfrentar la transición. La transición, lo que vamos a necesitar, vimos la semana pasada Microsoft, vimos Amazon Web Service, vimos Softtek, vemos todas las empresas de tecnología en México volteando para acá. Es decir, vamos a necesitar infraestructura para eso, pero no solamente está del lado del gobierno, no solamente está del lado privado, sino que tenemos que sentarnos a generar esa conexión que es lo que hace realmente que un mercado de ahorro interno y de capitales funcione como debe funcionar, Alex. Eso, si logramos hacer eso como ecosistema, vamos a poner realmente y aprovechar de la mejor manera que se puede la tendencia que estamos viendo actualmente, no solo en México, en el mundo, Alex. Gracias, pues sí, ciertamente es una gran labor pendiente de todos, como coincido contigo, no es un tema ni de los participantes, o sea, exclusivo de los participantes, ni de las autoridades. Creo que es algo que tenemos que hacer juntos. Creo que las recientes reformas abonan, ¿no? Habrá que ver cómo aterrizamos la regulación secundaria, ¿no? Ya nos prometieron que vendrá pronto, pero eso solamente es una partecita, ¿no? Y es una partecita del crédito para cierto segmento y demás, pero yo creo que el tema de los fondos de cobertura y ir ampliando la base de demanda y oferta, ¿no? Mejorar todas las estructuraciones, ¿no? Hablabas de la infraestructura. El otro día le preguntaba a alguien, pues qué pasaba un poco con un mercado que en México es chico, que es, por ejemplo, las bursatilizaciones de hipotecas, ¿no? O sea, el mercado americano no podría pensarse sin los asset backs, sin los REITs, ¿no? Y en México la verdad es que el desarrollo de ese mercado pues, es inexistente, vive todo en la panza del originador y bueno, creo que habría un gran etcétera para hablar del tema, y creo que es una gran labor pendiente. Yo solo espero que la próxima administración, como lo dije en mi discurso, pues siga con esta comunicación con la industria para poder generar eso, ¿no? Creo que ha habido una muy buena apertura de ellos para lograrlo, y ojalá que lo sigamos. Si me dejas añadir más una cosa, y una de las grandes, muchas gentes habla, ¿no? Y yo viniendo de Afores, ¿no? De que solamente existen 10 inversionistas institucionales en México, que son las Afores, ¿no? A mí podemos discutir horas que sí, más 31 operadoras de fondos, etcétera, pero el número es bajísimo, Necesitamos al inversionista de menudeo, necesitamos al retail, y el fondo de inversión es una primera etapa donde realmente podemos transformar al ahorrador, digámoslo así, de pagaré, de renta fija al rentista, meterlo en la diversificación. Otra vez, el 50% de 20 puntos del PIB en 30 años son rendimientos diversificados. Dato más potente que eso. Entonces ahí, Alex, donde tenemos todos otra vez que involucrar a lo que llamamos malamente el retail en México. Sí, sin duda. ¿Algún comentario, Juan? No, a ver, coincido. Creo que hablando del tema de ahorro para el retiro, tanto las Afores, los fondos o el inversionista retail, la gran ventaja del ahorro para el retiro es que tiene un horizonte temporal largo y por ende puede asumir más riesgo para invertir en crédito, en renta variable, alternativos. Creo que lo que es bien importante es el objetivo de los manejadores de fondos para el retiro es maximizar la probabilidad de éxito del retiro de las personas, igual que las Afores, igual que
cómo llegar a eso es a través, si solo invertimos en renta fija de corto plazo, si bien hoy se ve muy bien, a 30 años probablemente la chance de éxito de alcanzar esa tasa de reemplazo va a ser baja. Entonces sí, hay que desarrollar la infraestructura, la regulación y todo el ecosistema para aprovechar ese horizonte de inversión de largo plazo que tiene el dinero para el retiro y esa capacidad de asumir más riesgo en los asset classes que invierte. Gracias, pues estamos ya a punto de terminar, llegamos al tiempo, no me queda más que agradecerles y bueno, pues insisto, queda una gran labor pendiente. Sé que hay muchos jóvenes viéndonos a través de las redes sociales y pues creo que el mensaje sigue siendo ese, ¿no? Verdaderamente hagan su chamba, ¿no? Hablen con su yo del futuro, no estoy haciendo comercial a nadie, pero me parece que es buenísima esa promoción. Hablen con su yo del futuro y un poco hagan estos ejercicios que mencionaban tanto Juan como Sergio, vean cómo quieren vivir en el futuro y cuando piensen en su retiro, también piensen en fondos, ¿no? Creo que somos un vehículo de inversión extremadamente regulado, muy transparente, manejado por profesionales, ¿no? Y pues creo que lo hace un vehículo ideal para este tema. Pues muchas gracias nuevamente, señores. Es un gran gusto compartir esta. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Muchas gracias.